Esto es Factor Misión, le damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Hemos estado como 10 minutos tratando de averiguar qué capítulo es este. Y es el tercer capítulo de esta primera temporada. ¿Por qué le pusimos capítulo 0 si era el primer capítulo? Bueno, ya. Estamos en este tercer capítulo de la primera temporada hablando desde la Biblia acerca de las cosas que son relevantes, acerca de la misión, acerca de cómo Cristo está actuando, está trabajando, cómo Dios está trabajando, cómo el Espíritu Santo está trabajando en medio de todas las cosas que estamos haciendo. Así que estamos con Diego. Diego, te saludo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo está usted? Qué bueno estar hoy día juntos una vez más. Siempre estamos los dos y me encanta. Es un buen momento. Aquí los guatones, bueno para el fútbol y el malo para el fútbol. Pero es un podcast que disfrutamos mucho. Yo disfruto mucho. Fue un par de semanas difíciles, así que por eso nos saltamos ahí. Nos demoramos con sacar el tercer capítulo, ¿eh? Sí, nos demoramos, pero también está justificado. Está justificado porque llovió en Santiago. Entonces se cayeron las redes, se cayó todo. No pudimos, lamentablemente, hacerlo por eso. El compadre. Oye, es verdad. Yo cuando llegué a Santiago también encontré que eran tan exagerados con la lluvia. Pero la verdad es que el problema de Santiago es que cuando llueve un poquito, todas las alcantarillas se tapan. Entonces todas las calles se inundan inmediatamente. Es horriblemente malo el sistema que tenemos de drenaje. Entonces efectivamente se paraliza un poco la cosa porque se inundan las calles, se inundan las cosas. Me acuerdo cuando eso es repavimentaron la Alameda, taparon la alcantarilla. Primera vez que se inundaba la Alameda. Oh, ¿en serio? No tenía idea. Bueno, yo vivía en Santiago, oriundo de Santiago, y ahora ya no estoy más en Santiago porque hay que descentralizar nuestro... ya vamos a empezar con consignas. Ya empezaste. Por eso, el constituyente por el cual yo estoy... No. ¿Te imaginas? No, yo todo lo contrario, porque yo soy de la quinta región, así que oriundo de los lugares donde Carlos estaba pastoreando. Y Estamos atravesados. Y yo me vine a Santiago a servir al Señor. Sí, sentí el llamado aquí, el Señor me dijo, este es el lugar, la tierra prometida. Y dije, bueno, la tierra prometida. Dejo a mi padre y a mi madre y me voy a la tierra que me promete el Señor. No, compadre, no. No, pero es un lugar precioso donde estamos aprovechando de servir y disfrutando mucho del servicio acá. Bueno, Diego, ¿qué hacemos hoy día, po? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos hoy día? Hoy día vamos a estar hablando acerca de la metanarrativa de la Torá. La Torá es estos 5 primeros libros de la Biblia. La Biblia hebrea está dividida en estas 3 grandes secciones, la Biblia del Antiguo Testamento, digamos, que son la Torá, los profetas y los escritos. Y el nombre de este conjunto de libros en hebreo es Tanaj. Y es Tanaj porque es un acrónimo de Torá, Netuvim y Ketuvim. En este caso estamos entonces comenzando a sumergirnos en la metanarrativa de la Torá, que vale la pena mencionar de inmediato, que cuando nosotros leemos Torá, normalmente se traduce en nuestras Biblias como ley, ¿no? Esta es la ley. Pero cuando realmente nos ponemos a mirar con cuidado, vemos que es mucho más que una ley en el sentido legislativo, y es mucho más como instrucción. Siempre me gusta hacer esa aclaración. La instrucción tiene en castellano también estos dos sentidos. Alguien puede ser a lo mejor una instrucción militar. Un general manda a un subalterno a hacer algo. Es una instrucción que tiene un carácter de mandato. Pero también la instrucción, esa palabra sirve para describir lo que nosotros como papás hacemos con nuestras hijas o con nuestros hijos cuando estamos enseñándoles algo. Así que creo que ambos sentidos se preservan a lo largo de esta metanarrativa de Génesis hasta Deuteronomio. Esa es lo que conocemos nosotros como la Torá. Y en eso nos vamos a meter, pero vamos a dedicar 2 episodios a este tema. Así que hoy día vamos a estar hablando de la metanarrativa de 2 libros que son absolutamente esenciales. Ya hemos pasado por Génesis 1 y Génesis 3. Ahora nos vamos a sumergir un poquito más en la metanarrativa desde Génesis hasta el Éxodo. Es interesante eso que tú dices con respecto a la ley y a la instrucción. Justamente este domingo estaba hablando en mi iglesia y no voy a ser el único patero aquí. Tú eres muy patero con tu iglesia. Voy a decir a mi iglesia que amo, a mi iglesia que adoro, a mi iglesia que está conmigo siempre. Estuve hablando acerca de justamente este tema de la instrucción, de ser obedientes a la palabra del Señor, ¿cierto?
Y yo les decía a la iglesia, ¿saben qué? Nosotros somos muy conductuales en nuestra manera de mirar esto. Siempre estamos nosotros tratando de ver y tratando de trabajar desde esta obediencia porque quiero conseguir algo, obediencia porque pasa esto. Pero la Biblia y el Señor nunca trabajó de esa manera. El Señor, de hecho, viene en esta progresión que nosotros estamos viendo en el libro de Génesis, viene trabajando no con la conducta, no porque la conducta no sea importante, sino porque el Señor trabaja desde el corazón de las personas, porque el corazón transforma la conducta. Y creo que nosotros tenemos que más enfocarnos ahí, en esa instrucción donde nosotros vemos a un Dios que nos pide, por ejemplo, santidad, pero un Dios que se entrega por nosotros, que nos perdona, que nos ama, que transforma nuestro corazón para que nosotros efectivamente podamos tener este corazón de obediencia. Entonces creo que eso es como súper importante, porque si nosotros leemos y cualquier persona ahí que nos está escuchando se aproxima a la Torá, se aproxima a la ley y sobre todo a estos libros que de repente vemos que son un poco más raros, no sé, como Número, Levítico, nos vamos a dar cuenta que son puras instrucciones para el pueblo. Pero esas instrucciones para el pueblo no tienen que ver con este Dios desafiante que te pide lo que Él quiere que tú hagas, sino con un Dios que se entrega, que te perdona y que transforma tu corazón para que la ley de Él pueda ser nuestra delicia. Entonces creo que hay un punto tremendamente importante que tú le estás dando en el clavo. Sí, para los hebreos también la idea de la Torá y estos primeros 5 libros de la Biblia constituyen de alguna manera como el fundamento sobre el cual se va a construir no solamente el Antiguo Testamento para los hebreos, sino también para los cristianos en el Nuevo Testamento. Jesús todo el tiempo está tomando por sentado que conocemos el Antiguo Testamento, todo el tiempo está parafraseándolo, todo el tiempo está haciendo citas de él, todo el tiempo está tomando de nuevo por sentado que nosotros de alguna manera tenemos una idea familiar del Antiguo Testamento. Y de hecho es muy interesante, es muy enriquecedor volvernos al Nuevo Testamento, volver a revisar los Evangelios, por ejemplo, después de un recorrido profundo por el material del Antiguo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento y volvemos, te encuentras con toda esta riqueza, con todas estas expectativas, una idea mucho más clara de cómo Jesús además viene de alguna manera a saciar las esperanzas del pueblo hebreo. Así que es tremendamente importante que lo entendamos y por eso queremos dedicar 2 capítulos a este Pentateuco, como dicen en griego, normalmente le llaman, o a la Torá, que los 5 primeros libros de la Biblia. Hagamos un resumen, hagamos un recorrido para ver cómo se va formando esto. Me gusta. Buenísimo. Oye, yo aprovecho de decir que nosotros con Lucía y con la iglesia estamos disfrutando con mi amada iglesia Cristo Redentor Vitacura, que amo con todo mi corazón y son unos soles. Oye, antes, cuando hablamos habláis puras cosas malas de tu iglesia. No, gris mentiroso. Y ahora venía a decir que son un sol y la cuestión. Que eres mentiroso, compadre. No digas eso, que la gente después piensa que es verdad. Mentira. Yo amo a mi iglesia. Claro, nosotros estamos en esta serie de justamente recorriendo toda la escritura a lo largo de todo este año. Y en esa serie estamos aprovechando de leer la Biblia para niños, una Biblia que se llama las Historias Bíblicas de Jesús para niños, y es muy bueno. Yo la recomiendo mucho hacer este ejercicio como papás, como abuelos, como tíos. Compadre, cómprese una buena Biblia de niños. Pues hay 2 que yo recomiendo: las Historias Bíblicas de Jesús para niños y también la Biblia Gigante Ilustrada, que es una pésima traducción del título, pero es una muy buena Biblia por dentro. Ya, pero autores y editorial, pues. Bueno, las Historias Bíblicas de Jesús para niños está publicada por Editorial Vida. La puedes encontrar en las principales librerías cristianas. Aprovechamos de decir que si alguien quiere auspiciarnos, alguna librería cristiana quiere auspiciarnos, estaremos felices de recibir ese auspicio. Pero hay que tirarla, compadre. Y también la otra también la pueden encontrar en las principales librerías. Y no me acuerdo qué editorial es esa, pero es quizás de la misma editorial, ahora que lo pienso. Y es de David Helm, creo que es. Y se llama Biblia Gigante Ilustrada, pero en realidad es una mala traducción de algo que debería ser llamado más bien la Biblia del Gran Panorama. Ese debería ser una mejor traducción. Y por dentro está bien traducida, así que no se preocupen. Algo les pasó a los traductores que parece que los editores delegaron el nombre del título o la traducción del título a alguien más.
pero por dentro es muy buena. Ambas tienen básicamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Así que sí, ese resumen en el que queremos hacer hoy día, de alguna manera también lo podemos encontrar y leer y recorrer junto con nuestros niños en esas muy buenas Biblias. Entonces, claro, nosotros quedamos en Génesis 3, la caída, ¿no? El hombre y la mujer, se desmorona toda la creación misma, es invertida en su orden, es desordenada, el shalom de Dios ha sido quebrantado, y de ahí en adelante el resto de Génesis parece relatarnos esta suerte como de espiral descendente de pecado, ¿no? Partimos en Génesis 4 con el primer asesinato, Caín y Abel, de ahí tenemos la primera construcción de la ciudad, con todo esto componente de abuso, de muerte, de una y otra vez. Vamos a pasar de Génesis, vamos a pasar por Génesis del 6 al 9 con la maldad del hombre y cómo Dios lidia con ello en Noé. Estas son lamentablemente historias que vamos a tener que de alguna manera pasar por alto, aunque están llenas de riqueza. Aprovecho de decir que estamos predicándolas en Cristo Redentor Vitacura, así que pueden encontrar sermones de ello en nuestro canal de YouTube. Pero después de ello llegamos a Génesis 11 y la famosa Torre de Babel, donde está de nuevo esta figura invertida de lo que Dios había hecho. ¿Te acuerdas? El hombre y la mujer puestos sobre la creación para cultivarla para la gloria de Dios, bajo el dominio de Dios. Pero aquí tenemos a los hombres, la sociedad entera, cultivando la creación para su propia gloria. No para la gloria de Dios, sino para la gloria de sí mismos, bajo el dominio, no de Dios, sino el dominio de Satán. Así que allí es donde de alguna manera llegamos a la cúspide de la inversión, y Dios interviene poderosamente, confunde las lenguas. Pero es curioso que en ese contexto, como que casi como un apéndice, casi como que no alcanza a terminar la historia, y se nos presenta este primer personaje, gran personaje, que se llama Abraham, el padre Abraham, como dicen a veces en las iglesias, ¿cierto? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de Abraham, Carlos? Bueno, Abraham era una persona... nosotros habíamos terminado Génesis 3 con una... De alguna manera con una... O por lo menos yo, con un gran título, que es cómo el cansancio del pecado agobia a toda la humanidad. Y creo que hasta Génesis 11 nosotros podemos ver eso, cómo ese cansancio está agobiando a toda la humanidad. Y no sé si te pasa, pero cuando nosotros recorremos hasta Génesis 11 vemos mucha desesperanza, vemos mucha frustración. Y creo que Génesis 12 en adelante va a cambiar completamente la perspectiva, porque vemos en Génesis 12 a un hombre, interesantemente, que es sacado de la ciudad de donde él vive, junto a su familia, junto a las personas que están con él, y Dios lo está llevando a una aventura que es incierta. Pero, y esto es muy, muy, muy interesante, Dios no le promete nada, Dios le promete solamente su presencia, para que camine, para que ande, para que vaya. Entonces en Génesis 12 en adelante nosotros encontramos esta gran esperanza en la presencia del Señor, que se ve concretamente y visiblemente puesta en una promesa. En esta promesa que desde aquí en adelante va a abrigar toda la escritura y toda la narrativa bíblica, donde dice que Dios va a ser un pueblo para sí, y ese pueblo para sí va a ser un pueblo grande, donde Él va a ser su Dios, y donde este pueblo va a empezar a desarrollarse para poder encontrar ese shalom justamente que había sido sustraído de la creación por causa del pecado. Y ahí entonces nosotros nos encontramos con estos eventos, con cómo la historia de Abraham va continuando, de cómo vamos viendo esta separación, cómo Abraham no cree en la promesa, como Sara no cree en la promesa, y nosotros vemos un símil ahí entre Abraham y su esposa con Adán y Eva, en no creer lo que el Señor está haciendo. Bueno, ahí tenemos consecuencias con respecto al pecado. Nace Ismael porque Abraham se acuesta con su criada por no creer en la promesa. Nosotros vemos muchas cosas con Isaac que están pasando, y de alguna manera nosotros vamos viendo esa historia hasta una gran historia que tiene que ver con José. Déjame poner una pausa ahí, porque creo que es importante abordar el tema de Abraham. Porque creo que si bien Abraham tiene una fe, o sea, si bien Abraham no tiene una fe completa, consistente y totalmente firme,
sí cree, ¿no? O sea, Abraham efectivamente, cuando Dios le dice, bueno, ándate a la tierra que yo te mostraré, Abraham agarra sus cosas y se va. Y creo que es donde deberíamos pasar por alto esa tremenda peso de esta cosa, o por decirlo terrible, perdón por mi blasfemia, pero esta experiencia de un Dios, de algún espíritu que me habla, que claro, Abraham percibe que es Dios. Pero acuérdate que Abraham era de Ur de los Caldeos, o sea, no tenía una experiencia previa de Dios. Entonces, de repente se aparece este Dios, le dice, toma tus cosas, ándate, deja tu lugar seguro, deja tu ciudad, deja tu familia, deja todo, y ándate a donde yo te mostraré. Y él cree, evidentemente, porque toma sus cosas y se va. Más tarde también, incluso en el Nuevo Testamento, se nos va a decir que efectivamente él tuvo fe, y por esa fe fue justificado, fue considerado justo, amigo de Dios incluso. Entonces, yo creo que sí hay una fe, pero esa fe flaquea, esa fe se cae, es una fe débil, es una fe que se le empieza a desmoronar a Abraham en medio de la dificultad, cuando el tiempo pasa y las promesas no se cumplen. Como tú bien dices, él trata de alguna manera de artificiar ese cumplimiento de promesas, ¿no? Él quiere hacer las cosas para que funcionen a su pinta. Yo me siento muy representado con Abraham. Y esta fe autosuficiente a veces, que cuando Dios no actúa nos ponemos impacientes y no importa, nosotros lo vamos a hacer, Dios, no te preocupes, quédate sentado, nosotros hacemos lo que tú prometiste hacer. Y creo que claramente eso muestra una fe que flaquea, pero sin duda que hay fe ahí. Y también querría decir, antes de quizás pasar a José, hacia el final de Génesis, porque Abraham es esta figura que tiene muchos paralelos, que tú dijiste, ¿no? Muchos paralelos con Adán. Este es ese intento de hacer una nueva humanidad. Es ese intento de alguna manera producir en él un nuevo comienzo, un nuevo Génesis, si se quiere. Y es interesante porque también incluso algunas de las maldiciones que se le dan a Adán, por ejemplo, Adán y a Eva, ¿no? A Eva se le promete, y es un tema que hablamos el domingo en la iglesia, pero en Génesis 3, esta promesa de dolores de parto es una traducción bastante conflictiva, porque parece ser que lo más probable es que Dios esté diciendo que le será difícil y trabajoso quedar embarazada. Es decir, parece estar hablando de la infertilidad del vientre más que de la infertilidad de la tierra. Y al hombre, así como a Eva le dice, te será difícil quedar embarazada, al hombre le dice, te será difícil dar que la tierra dé fruto. O sea, a la mujer le dice, será difícil que tu vientre dé fruto, al hombre le dice, será difícil que tu tierra dé fruto. Y en Abraham y Sara tenemos justamente eso. Sara es una mujer que es infértil, y Abraham es un hombre que experimenta en distintos momentos de su vida crisis en la tierra. Es muy interesante, por ejemplo, en el mismo Génesis 12, ¿no? Cuando dice que Abraham estaba en Egipto y que Abraham hubo hambre en el país, ¿no? Había hambruna, había poca producción, había sequía. Y dice, Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en aquella tierra. Entonces, una y otra vez, la familia de Abraham, esta nueva humanidad, estos nuevos Adanes, están experimentando la maldición concedida a Adán, y Sara y sus descendientes experimentan la maldición que se le da a Eva, es decir, la infertilidad. Ahora, creo que esto es importante porque nos muestra la dirección del plan de Dios. Dios quiere, de alguna manera, volver atrás y reconstruir lo perdido en Abraham y su familia. Claro, exactamente. Carlos, iba a decir algo. No, es que me quedé pensando en una cosa, que hay un punto que tú pusiste que creo que es importante que la gente que hoy día nos está escuchando, que va camino a su trabajo o está haciendo sus cosas, pueda entenderlo. Y es con respecto a la fe. Nuestra fe y nuestra caminata con Dios siempre va a ser imperfecta. Y eso es un punto que nosotros tenemos que entenderlo. Porque el pecado está haciendo esto imperfecto. Los momentos de debilidad, de flaqueza, la humanidad que rodea nuestra vida en cuanto a nuestras decisiones y las cosas que nosotros estamos haciendo, nos lleva a ver esta dimensión de cómo el Señor trata con nuestra imperfección, cómo trata con nuestra debilidad de carácter, cómo trató con Sara, cómo trató con Abraham, cómo trató con todas las personas de la Biblia. Y creo que eso es importante porque de repente tenemos la expectativa de que nuestra fe sea dura como la roca y que no se mueva, pero eso no es así y eso no pasa. Se va a mover, va a tambalear, el Señor va a trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida, y el Señor sobre todas las cosas va a transformar y a moldear su carácter en nosotros. Y creo que
justamente eso es lo que viene haciendo con Abraham en esta nueva humanidad, es poder de su carácter poner en nuestros tránsitos de nuestra vida y hacernos entender de que Él tiene finalmente el control y el dominio de las situaciones que están pasando. Está bueno eso, de que Dios a través de Abraham está haciendo esta nueva humanidad, está creando esta nueva humanidad, pero con parámetros completamente diferentes. Porque sí, la creación tenía la perfección, y eso es lo que también siempre intento decir cuando hablo de Génesis. Dios quiso relacionarse con la humanidad a través de esta presencia que Él tenía, versus el desobedecerle. Él no hizo robots, Él hizo personas que pudieran amarlo, y lamentablemente la desobediencia trajo consecuencias cósmicas en nuestra vida, a tal punto de que hoy día, tal como decíamos, nuestra fe va tambaleando. Entonces, por eso también nos hace como mucho sentido estos actos de fe que las personas tienen. No sé, por ejemplo, Noé en un desierto donde seguramente la lluvia no era muy frecuente, hace un barco, ¿cachai? Es como, ¿por qué estoy haciendo un barco? Es porque el Señor me lo dijo. Pero sin duda, si nosotros vemos mucho más detallado el relato, porque no tenemos más detalle de eso, debe haber habido momentos de mucha inseguridad. Entonces creo que la narrativa está haciendo esto, crear esta nueva humanidad, tal como tú lo decís, en Abraham. Y ahí nosotros tenemos estos casos emblemáticos, el caso de Isaac, el caso de Jacob, el caso de Israel, que bueno, esta pelea que tiene Jacob con el ángel. Y nosotros vemos este pueblo formándose y desplegándose, y nosotros nos encontramos con esta máxima, con lo que Dios está haciendo, que es con José. Y en José nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, esta es una de las cosas muy, muy, muy complicadas, cómo una persona que no hace nada, o a simple vista encontramos de que no hay ningún tipo de pecado, de cosa que él hace, sin embargo sufre, sin embargo es condenado, y el Señor tiene un plan con José para su pueblo. Y es por eso de que en la hambruna que tú decías y que pasó en la tierra, José se pone en una posición de liderazgo después de muchas circunstancias que pasan, y entonces el pueblo es preservado en Egipto, y ahí nosotros nos encontramos ya con este gran evento que tiene que ver con el éxodo. Sí, y quizás allí la gran narrativa que hay que considerar, o el gran tono, es justamente este Abraham como la nueva humanidad, y la familia de Abraham como la nueva humanidad, el lugar donde se va a restaurar el orden de Dios, con Dios sobre la humanidad, o en particular sobre esta humanidad, ¿cierto? Sobre Israel, ¿no? La familia de Abraham. Y la familia de Abraham cultivando y ejerciendo su autoridad sobre la tierra. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el Pentateuco, de hecho toda la Torá. Pero efectivamente vemos también este tono, por un lado, de nueva humanidad con Abraham, pero por otro lado también cómo esta nueva humanidad es protegida por la soberanía, por la providencia de Dios, ¿no? Es este Dios que domina sobre todas las cosas, que toma algo malo, y eso es una tremenda mensaje para nosotros, que toma algo malo y lo transforma en algo bueno en José, ¿cierto? Los hermanos quieren matarlo al final de Génesis, ¿no? Ustedes, le dice José a sus hermanos, ustedes intentaron esto para mal, pero Dios lo tornó para bien, para la salvación de muchas personas de la hambruna. De nuevo la hambruna, por cierto. Y ahí está el mensaje de alguna manera de Génesis. Lo malo, Dios permite que ocurran las cosas malas. No es algo que se le escapa de su control. Él lo permite, pero cuando lo permite con un fin. Lo permite para darle vuelta a esa cara y permitir que por medio de esas cosas malas ocurran cosas aún mejores. Así que cuando la gente pregunta también aquí, ¿por qué es que Dios permite que las cosas malas ocurran? ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, incluso alguien podría decir, bueno, claramente aquí estamos viendo que la intencionalidad primera de Dios no era que Adán y Eva se quedaran ahí para siempre, sino que Él permitió que esas cosas malas ocurrieran para que algo aún mejor viniera. Y eso es lo que tenemos nosotros en Jesucristo. Ahora, cuando llegamos a Éxodo, al libro de Éxodo, ¿no? Tenemos 400 años de israelitas en Egipto, perdón. Y en Egipto han estado prosperando por un buen tiempo, pero en algún momento surge un faraón que los odia, los detesta, los ve como subhumanos, los esclaviza. Y en el Éxodo 1 ya tenemos una descripción del faraón intentando asesinarlos, ¿no? Quieren controlar la población. Para mantener los estándares de vida de la población, lo que quiere hacer este faraón es asesinar a los niños israelitas.
un tremendo, algo muy común, por cierto, además en las culturas medio orientales, terrible. Pero Dios se opone tajantemente a ello. Nuevamente vemos cómo eso Dios lo administra, Dios interviene y Dios permite que al menos no se nos queda tan claro en la narrativa si es que esa orden llega a ejercerse, pero sabemos que el intento está y que finalmente al menos hay un niño que escapa, que se llama Moisés. Y este es el gran agente de Dios, sobre todo en el Pentateuco en general. De hecho, sabemos que por la misma Biblia describe que es él quien termina escribiendo lo que nosotros ya leímos en Génesis y también en Éxodo y en todo el Pentateuco. Sí, ahora pasan varias cosas en el Éxodo, porque como ya lo mencionaste, se levanta este faraón que no quiere reconocer al pueblo de Israel y no quiere reconocer lo que hizo este gran héroe nacional que era José. Y eso sumado a otra cosa, que son 400 años, son cuántas generaciones en ese tiempo, no sé cuánto era el promedio de vida, pero digamos de que son por lo menos 8 generaciones de israelitas que están en Egipto. Se cree, y ahí estuve mirando algunos números, que son alrededor de 2 a 3 millones de israelitas los que ya estaban en Egipto viviendo cuando nosotros nos encontramos con el relato del Éxodo. Entonces eran 8 generaciones, 3-4 millones de israelitas, y hay muchos estudiosos que dicen de que los israelitas eran más pueblo egipcio que pueblo hebreo, que tenían más una identidad egipcia que una identidad hebrea. Y creo que ahí hay una gran enseñanza con respecto justamente a lo que pasa con las 12 plagas, porque Dios quiere algo hacer con el pueblo. Dios quiere que entienda el pueblo algo. Generalmente, cuando nosotros hablamos de las plagas, siempre nos enfocamos en las plagas mucho más en cómo Dios es poderoso con un pueblo pagano. Pero no nos damos cuenta de que esto es una espada de dos filos, ¿no? Y al mismo tiempo Él está queriendo decir algo a su pueblo que está ahí en medio de esa cultura, y que esa cultura tiene muchas cosas que son muy complejas para Dios mismo, como Dios de este pueblo, y para este mismo pueblo que tiene que reconocer en Dios a su Dios maravilloso. Entonces, al parecer el problema de la infertilidad en Egipto, cuando Dios toma este pueblo, empieza a desaparecer en este pueblo. Eso es interesante porque dice que las hebreas concebían y daban mucho más frecuentemente a niños que las mismas egipcias. Entonces ahí nosotros tenemos como gran panorama. Tenemos 2 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos un poco en las plagas o lo dejamos para el próximo capítulo? Metámonos grosso modo a las plagas, porque creo que a pesar de que uno podría ir uno por uno, lo que sí vale la pena decir hoy día es que las plagas no son... El punto de las plagas no es cuántas plagas... Bueno, obviamente 10 es un número simbólico también. El punto no es ir uno por uno con las plagas. No todas las plagas tienen un paralelo tan claro, por cierto, pero sí, en general, las plagas son referencias a distintas deidades egipcias. Acuérdense que este gran dios egipcio era el sol. Entonces, cuando Génesis 1 es escrito y habla y describe al sol no como el sol, sino como una lumbrera mayor que obedece la voz de Dios, hay una referencia, hay un codazo en las costillas para estos israelitas transformados por 400 años en egipcios. Así que cuando están saliendo también y en estas plagas vemos claramente este choque, esta confrontación de estos dioses, y Dios oscurece el sol. Dios tiene poder sobre el sol. Dios tiene poder sobre Amon-Ra, el dios más poderoso de los egipcios. Dios tiene poder sobre el Nilo. Había una diosa que era la diosa de la fertilidad, si no me equivoco, y que su símbolo, su lugar de habitación era el Nilo. Entonces, una y otra vez, cada una de estas plagas tiene que ver con una deidad o un poder de Egipto. Y Dios diciendo: israelitas y egipcios, yo soy el verdadero Dios del cosmos. Yo soy el único y verdadero Dios del universo. Y estos que ustedes creen que son dioses, obedecen y están bajo mi dominio. Yo soy el que los manda. Y ese es el gran punto, creo, a lo largo de todas estas plagas de Egipto. Y si nosotros lo pusiéramos en el contexto de hoy día, bueno, ¿qué tiene que ver las plagas de Egipto conmigo hoy día?
justamente creo que tiene que ver con esto. Es donde nosotros estamos poniendo nuestra esperanza. Porque tanto egipcios como, al parecer también, estos hebreos estaban poniendo su confianza en fuentes equivocadas de obtener lo que ellos querían, en el fondo. Por ejemplo, como tú decías, Osiris era el dios de la fertilidad, de la vida. Ra era el dios creador del universo. Anubis, el dios de la protección de los muertos. Entonces, solo quería ir a la primera plaga. Ya la primera plaga dice de que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. ¿A quién estaba dirigida esto? Había un dios en Egipto que se llamaba Hapi. Y el Hapi era el dios del río Nilo. Y el río Nilo era muy importante para la producción, para la cosecha. Era muy importante porque en las subidas del Nilo, que se esperaban año a año, cuando bajaba el Nilo las aguas, el suelo quedaba listo y fértil para la cosecha. Entonces, si uno quería tener prosperidad, entonces necesitaba que el Nilo subiera, para que bajaran y entonces el suelo quedara listo para la producción. Entonces, lo mismo pasa hoy día. Nosotros hoy día estamos confiando nuestra vida en dioses. ¿Para qué? Para ser más productivos, para tener más recursos, para poder tener esto y aquello. Y lo que hacemos es entregar nuestra vida a una deidad, es entregar nuestra vida a un dios. Y entregamos nuestra vida y corrompemos nuestra vida, entregando todo lo que nosotros tenemos, nuestro tiempo, nuestros pensamientos. No descansamos porque todo el rato estamos en la misma. Entonces Dios se levanta y dice: no, yo voy a poner el río bañado en sangre para que, aunque suba, no sea próspero. Porque ustedes tienen que confiar en mí como su prosperidad, no en estas cosas que nosotros tenemos alrededor para ser próspero, para ser próspero económicamente. Tú tienes que esperar en mí. Es lo que decía un poco el paraíso, ¿no? En el paraíso Dios descansaba para que su gloria pudiera cubrir todo y nosotros tener la tranquilidad de que no nos iba a faltar nada. Por eso en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo: oigan, ¿por qué se preocupan tanto? El gorrión no se preocupa, y se viste mejor que Salomón y tiene comida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el gorrión y la creación descansa en el señorío del Señor. Entonces Dios le está enseñando a su pueblo a que tienen que descansar en Él, tienen que abandonar la idolatría. Y entonces esa es una enseñanza que va a repercutir desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y de esta manera. Y de nuevo, si es que estamos hablando de este Israel saliendo de Egipto, liberado por Dios como esta nueva humanidad, estos nuevos Adanes y nuevas Evas, entonces Dios necesita enseñarles lo que eso significa. Si es que ellos van a vivir ahora en obediencia bajo el mandato y el dominio de Dios, necesitan entender quién es Dios de verdad. Y entonces, claro, los está de alguna manera, como tú dices, ¿no? Es una confrontación no solamente en lo externo, sino también en la mente interna de los egipcios y de los israelitas. Acuérdense que cuando salen los israelitas, salen egipcios, salen otros extranjeros o no israelitas con ellos, y que son considerados hasta el final de sus días como israelitas, ¿no? Ellos pasan a refugiarse en Dios y por lo tanto son considerados Israel. Ahora, justamente lo que hay aquí es ese choque de cosmovisiones, donde tenemos un mito de origen, un mito de identidad, un mito de propósito para la vida, un mito de destino, y esos mitos habían sido injertados en Israel por 400 años con el gran dios, los grandes dioses egipcios, donde su identidad era de esclavos, donde su propósito en la vida era servir a estos seres entre comillas superiores, y su destino era morir ahí sin significado. Pero resulta que ahora tenemos esta otra opción, donde Dios se revela como el Dios poderoso. Los pone a ellos como los reyes, gobernantes, subregentes, los nuevos Adanes, nuevas Evas sobre la creación. Y les dice: ahora les voy a demostrar quién soy y por lo tanto quiénes son ustedes ahora. Esa transformación cosmovisional también nos tiene que tocar a nosotros, como tú bien dices. Y pensar cuáles son los dioses de nuestro tiempo. Cuáles son esos dioses con los que Dios va a pelear en nuestras vidas. Quizás uno de esos dioses más típicamente claros en nuestro tiempo es, por ejemplo, el dinero. Donde pensamos que, así como ellos pensaban quizás en Amon-Ra, nosotros pensamos necesitamos de la provisión del dinero, porque sin el dinero es todo. Y empezamos, el dinero pasa de ser una moneda nomás o algo que tenemos
a una suerte de ente, ¿no? Necesitamos el dinero, anhelamos el dinero, dependemos del dinero. Y Dios dice, yo soy el que da y quita el dinero. Y por amor a ustedes estoy dispuesto incluso a retener el dinero con tal de demostrarles que yo soy aquel que lo controla, aquel que da libremente cuando quiere darlo. Eso es lo que va a hacer y va a experimentar Israel por todo ese tiempo. Otro Dios de este mundo que quizás necesitamos considerar es desde la ilustración, ¿no? La razón autónoma. Como nuestra razón autónoma, nuestra idea de que nosotros somos seres racionales y solo la ciencia, solo el pensamiento. Estamos pasando por un periodo de votaciones el domingo pasado. Y este discurso de progreso basado en la razón es tan claro. Y se nos olvida, sacamos de nuestros cuadernos que esa misma razón autónoma fue la que nos llevó a las guerras mundiales, a la bomba atómica, a los grandes genocidios de la historia. Es decir, hay desarrollo, pero hay un desarrollo que sigue estando torcido. Así que necesitamos aún de ser transformados nosotros como esta nueva humanidad. Y por eso es tan interesante entender a Israel como esta nueva humanidad. Ahora, por supuesto, esa nueva humanidad no está completa en Génesis 15. Ellos salen de Egipto liberados, pero todavía son en muchos sentidos egipcios. Así que esa parte la vamos a tener que dejar pendiente para la próxima semana, para hablar de cómo es que salen de Egipto, en primer lugar, y en segundo lugar de cómo el resto de Éxodo y el resto del Pentateuco le dan forma, le dan identidad y le ofrecen una nueva cosmovisión a este pueblo llamado Israel, este proyecto de nueva humanidad. Y cómo el desierto es necesario en nuestra caminata. Eso es interesante. Cómo el desierto te enseña a amar al Señor con todo tu corazón. Así que dejémoslo para la otra semana. Ya nos pasamos, pero con creces. Una vez más. Así que veamos qué es lo que el Señor tiene para decirnos esta próxima semana. Y así que así nos despedimos. Nos despedimos dejándolos con la tremenda intriga para que puedan escucharnos la próxima semana y podamos seguir trabajando y hablando acerca de lo que Dios quiere para ti, para tu vida, en este momento en el que tú estás atravesando, como tú estás. Bueno, el Señor quiere hablar a tu vida y a tu corazón para poder transformarte en ese pueblo especial que Él viene a ser en Cristo el Señor. Así que nos despedimos, que estén muy bien. Hasta el próximo capítulo. Diego, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Que estén todos muy bien. Chao, chao, que les vaya bien. Factor Misión es un podcast independiente. Si te gustaría apoyarnos, puedes hacerlo mediante patreon.com o Patreon para los latinos, y puedes escribirnos a factormision@gmail.com o encontrarnos simplemente en redes sociales. La canción que escuchaste al comienzo y a lo largo del episodio se llama Qué bendición y es de Martín Montenegro. Agradecemos a Martín por su generosidad y colaboración y te invitamos a buscarlo en redes sociales y en Spotify para escuchar más de su creación. Oye, qué bendición. Oye, qué bendición. Oye, qué bendición. Gracias, Señor. Sea yo bendición. Sea yo bendición. Sea yo bendición. Lleve tu amor. Lleve tu amor. Y al cabo encontrar que el Padre nos buscaba de hace tiempo ya. Qué bendición el pan que en nuestra mesa está, qué dicha compartir.
Gracias Señor. Sea yo bendición, sea yo bendición, sea yo bendición. Lleve tu amor, lleve tu amor, lleve tu amor y no lo escondas. Cierre entre paredes lo que quieres que entre pares se disponga. Si me enseñaste a andar cuando yo no era nada, ¿cómo negarte a dar la mano al que te invado? Vamos, porque atrás quedaron esos tiempos cuando le otorgaba un peso cósmico a egocéntricos proyectos. La compasión fue ese dialecto con el que el Señor nos trajo vida para tener y para llevarle al resto.